Buenos días a todos. En principio queremos agradecer la presencia de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Agradecemos también la presencia del maestro Miguel Verdugo Rentería, secretario académico de la facultad, quien está aquí ahora en representación del director, quien por razones de trabajo no pudo estar con nosotros, ¿no? Pero, aquí está. Bien, quienes estamos acá al frente reunimos, creo que 90 años de antigüedad de los tres. Aunque no parezca, tenemos ya rato aquí en la escuela. Hemos permanecido como profesores e investigadores adscritos a esta facultad, entonces, durante un largo tiempo. En ese largo etapa de nuestra vida hemos emprendido diversas actividades y esta, digamos que se enmarca en los festejos del 60 aniversario de la facultad, que ha organizado una serie de eventos académicos que incluyen pues conferencias como esta que ahora vamos a tener el gusto de escuchar. Está aquí con nosotros el doctor Jorge Rafael Figueroa Lenes, de larga trayectoria, como les digo yo, aquí en la facultad. Él ha sido profesor e investigador durante 30 años aquí en la facultad y en la universidad en general. Ha sido director de la escuela en 2 periodos, ha sido director de intercambio y vinculación académica de la universidad y ha realizado estudios de maestría en el CIDE y de doctorado en la Universidad de Matanzas en Cuba. El doctor Benjamín Eduardo Saavedra, igualmente una larga trayectoria aquí en la facultad. Él es maestro en economía por el CIDE también y doctor en ciencias sociales aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra institución. En conjunto hemos organizado nosotros a partir de 2007 un centro de estudios que se llama Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico Local, y en esa tónica gira la conferencia de hoy. Esa es la idea que tenemos, o sea, en cierto modo hacerlos partícipes de algunos de los trabajos que hemos realizado como centro de investigaciones, que es parte también de la propia facultad. Nosotros hemos en cierto modo desarrollado trabajos que tienen que ver con lo que nos ocupa ahora como tema central de esta conferencia, que es desarrollo local e infraestructura carretera. Hay diversos estudios en el mundo que comprueban cómo la infraestructura física contribuye decididamente al crecimiento económico de los países y de las regiones. Sin embargo, más allá de eso, es necesario también tomar en cuenta medir ese impacto, ¿no? O sea, esa medición del impacto forma parte fundamental de los trabajos sobre desarrollo local e infraestructura física, en este caso carretera. Entonces, en ese ámbito gira pues el tema que ahora vamos a trabajar. En primer lugar tenemos entonces ahora la participación del doctor Benjamín Saavedra, quien hará uso de la voz. Pues agradezco esta invitación, ¿no?, a los directivos de la facultad, y como dijo Rafael, pues somos partes integrantes nosotros del centro y tenemos, digamos, muchos trabajos, digamos, en común, ¿no? En esta ocasión voy a tratar de hablar un poco sobre los índices de infraestructura carretera. Específicamente, digamos, voy a tratar de ubicar Sinaloa dentro del contexto, digamos, del noroeste o la parte norte en dotación de infraestructura carretera, ¿no? Y en segundo lugar, hablaríamos un poquito o haríamos unas pequeñas reflexiones sobre el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, ¿no?, del presidente que se nos va, ¿no? Ahí están, digamos, gracias a Dios, ¿no? Bueno, esos son los objetivos, ¿no?, que digamos, les estoy planteando. Es la promesa que les tengo, espero que sea de su agrado, ¿no?
Bien. Por nuestra situación como país en vías de desarrollo, nosotros tenemos una debilidad y una deficiencia en la formación de capital de infraestructura, sobre todo en infraestructura en transporte, ¿no? La infraestructura de transporte, digamos, es un sector de lo más, se puede decir, de lo más importantes en cuestión de infraestructura, ¿no? Porque se vincula, digamos, con diferentes sectores de la economía, ¿no? Entonces, su estructura de costo como transporte transfiere, digamos, a las demás estructuras de costo del resto de la economía, ¿no? En esa situación, por ejemplo, estoy planteando por qué razón esta formación de infraestructura de transporte en el caso mexicano, ¿no?, presenta ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, la red de infraestructura carretera aquí en México no está de acuerdo, digamos, a los estándares internacionales, ¿no? La ubicación de México en la actualidad a través del foro mundial está alrededor de un 64, es el nivel, ¿no?, comparado, digamos, con Estados Unidos, que se encuentra en el nivel 8. Esto quiere decir, digamos, pues hay una tremenda diferencia con nuestro vecino, ¿no? Otro más sería la red de transporte terrestre mexicano, es prácticamente unimodal, ¿no? O sea, y en un enfoque de sostenibilidad no debe de ser el transporte de un determinado país, no debe ser únicamente a través de la carretera, ¿no? Hay otros modos, ¿no?, que se deben de tomar en cuenta por el problema, digamos, de la contaminación. Un tercero, ¿no?, sería las particularidades de inadecuada, incompatible y heterogénea que tienen, digamos, este tipo de carreteras y de transportes en el caso de Sinaloa, ¿no?, originándonos ciertas deficiencias, inequidades, ¿no?, y obviamente en el enfoque de sostenibilidad verdaderamente no es viable hasta cierto punto, ¿no? Esto cómo se puede ver en otro tipo de problemas, ¿no? Genera asimetrías sectoriales y regionales, ¿no? O sea, diferencias entre los sectores y también diferencias y desniveles en las regiones, ¿no? Por eso tenemos diferentes tipos de regiones. Habría, digamos, una desintegración con respecto a lo local y lo global, ¿no? Poblados totalmente desintegrados con respecto, digamos, a lo global, y por último sería desequilibrios entre sociedad y naturaleza, ¿no? No hay un acuerdo, un nivel entre la sociedad y la naturaleza, no hay un enfoque, digamos, específico, ¿no? Bien, hablando, les prometí que teníamos, no sé si ahí se pueda ver, creo que no, tratando de ser, bueno, lo que está en negro, digamos, sería el promedio, ¿no? El promedio de un índice de carretera. Le llamamos un ranking de dotación de infraestructura carretera por entidad federativa, ¿no? Entonces cada entidad federativa te damos nosotros ese ranking, ¿no? Y tenemos desde una clasificación desde el primero, que está ubicado Jalisco, ¿no?, Veracruz, etcétera, hasta el Distrito Federal, ¿no? Ahí, bueno, tiene su razón. De todas maneras, introduje yo al Distrito Federal para tomar en cuenta, digamos, todas las entidades federativas, ¿no? Entonces podemos ver que el estado de Sinaloa, a pesar de su territorio y su población, está muy bien ubicado, ¿no? Se encuentra en el 13º lugar, ¿no?, de ese ranking. Si nosotros comparamos al estado de Sinaloa con otros estados, ¿no?, en menos proporción con respecto, digamos, a su territorio, como en el caso de Coahuila, Baja California o las dos Baja Californias y Nuevo León, ¿no?, que son estados norteños, a pesar de ello, digamos, el estado de Sinaloa se encuentra, digamos, bien ubicado, ¿no? O sea, el lugar 13º es como resultado que tiene un índice de 6.69, cuando el promedio nacional es 50.50, ¿no? Entonces se ve que es un estado, digamos, hasta cierto punto bien posicionado, ¿no?
Ahorita vemos, digamos, por qué razón el estado de Sinaloa está tan bien ubicado, digamos, en este ranking de dotación de infraestructura carretera, ¿no? Está sobre lo que sería, digamos, Coahuila, ¿no? Que está en la posición 18, Baja California en la 25, Baja California Sur en la 25, Baja California Norte en el 19 y Nuevo León en la 21, ¿no? Son estados, hay que decirlo, son estados obviamente con un mayor territorio que el caso del estado de Sinaloa, ¿no? Bien, en base, digamos, a este ranking de dotación de infraestructura, se elaboró, vamos a decir así, a través de una estratificación denominado Natural Break, que nos da un paquete estadístico de ARGIS, ¿no? Un sistema de información geográfica. Nos ubica a Sinaloa en el estrato más alto, como pueden ustedes ver, ¿no? El último del nivel o del estrato más alto, ¿no? Y el resto de estados, como por ejemplo el que acabábamos de hablar, que sería en todo caso, estaría Baja California, es el 19, ¿no? Nuevo León, el 21, ¿no? Que son con extensiones territoriales un poquito más grandes y que están ubicados en el norte del país. Coahuila, fíjense, Coahuila, que es un territorio mucho mayor, ¿no? En el lugar 18, y me falta por ahí uno. Bueno, entonces ellos están ubicados prácticamente en el estrato medio, ¿no? Me faltaba Baja California Sur, que se encuentra en el estrato, ¿no? Más bajo, ¿no? En el lugar 25. Entonces, al final de cuentas, si nosotros queremos comparar a nuestro estado con el resto de estados desde el punto de vista nada más de la infraestructura, y hay que decirlo aquí que ese índice que nos está arrojando este paquete estadístico se basa únicamente en la dotación de infraestructura o inversión de infraestructura carretera, pero medido en kilómetros de longitud. Aparte de tener los kilómetros en longitud, no el total de kilómetros, sino clasificados en 3 niveles, ¿no? De carreteras, ¿no? Llamémoslo un primer nivel, que serían las autopistas, mayor de 4 carriles, en un segundo nivel las carreteras pavimentadas, y en un tercer nivel yo les llamo camino, ¿no? Hay otros que le llaman terracería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo la cantidad en esos 3 niveles de este tipo de carretera, ¿no? Entonces eso es lo que se ha sacado, digamos, de todos los estados de la República, y se llegó, digamos, a este cuadro, ¿no? Donde me marca esa estratificación. Aquí mostramos nosotros sobre todo la parte norte del país, donde sí hay unas diferencias muy fuertes, regionales, desde el punto de vista de la dotación de infraestructura carretera, ¿no? Fíjense, toda la parte norte, cómo hay variaciones de esos estratos, ¿no? Alto, medio y bajo, ¿no? Por ejemplo, el alto, en el alto tenemos nosotros toda esta región que está comprendida entre Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, ¿no? Y a la vez tenemos nosotros un estrato, digamos, medio, en el caso de Coahuila, Nuevo León, y luego Tamaulipas, digamos, como un estrato alto, ¿no? Entonces hay una mezcla, una combinación de los 3 estratos, sobre todo en la parte norte, ¿no? de nuestra república, ¿no? Eso en realidad es un problema, digamos, para un país donde tiene de cercano un vecino que verdaderamente con un tratado de libre comercio pues debe de haber debe de tener una mejor infraestructura, ¿no? Continuamos viendo, bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Qué conclusiones pudiéramos nosotros sacar de este índice de infraestructura? ¿O qué es lo que nos arroja, ¿no?
pues ya lo hemos mencionado verdaderamente, ¿no? Que existen unos desequilibrios regionales entre las diferentes entidades federativas, digamos, del país, sobre todo en la parte norte, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Mezcla de estrato bajo, alto, medio, ¿no? Y obviamente el corredor ahorita, que vamos a platicar un poquito sobre eso, y que tiene que ver con el Plan Nacional de Infraestructura en general, con los objetivos planteados o las estrategias planteadas, pues verdaderamente hasta cierto punto el mapa que nosotros estamos mostrando no nos dice mucho, ¿no? Con respecto, digamos, a esas estrategias alcanzadas, ¿no? Y obviamente, y lo hemos mencionado también, una conclusión rotunda, digamos, de este tipo de índices, es que pues Sinaloa es una entidad, digamos, desde el punto de vista de la dotación de infraestructura carretera, digamos, privilegiada, ¿no? O sea, bien dotada, se puede decir. Y ahorita la tercera conclusión nos lo va a decir por qué razón Sinaloa, digamos, tiene esa dotación de infraestructura, digamos, a su favor, ¿no? Uno es la geometría, por decirlo así, la geometría territorial que tiene el estado de Sinaloa, ¿no? De ser, vamos a decir, de tener un largo de norte a sur, de ser más larga que de ancho, ¿no? Tiene parte de la Sierra Madre Occidental, pero tiene una virtud, ¿no? Su población está distribuida, digamos, en unas 3 o 4 regiones, ¿no? Que son conglomerados y que al final, digamos, al final de cuentas son mercados, ¿no? Son mercados para la producción y son mercados, digamos, también para el consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que puede hacer de que el estado de Sinaloa, digamos, tenga esa entidad, digamos, esa dotación de infraestructura, ¿no? Y aparte también, el detalle es que México construyó sus carreteras, vamos a decir así, de sur a norte, ¿no? Longitudinalmente, y dejó de lado, digamos, las carreteras o los corredores de este a oeste, ¿no? Los corredores transversales, ¿no? Y ahorita vamos a ver nosotros que esa era perdón, la propuesta, vamos a decir así, de ese Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? De Felipe Calderón. Bien, estos 4 puntos que son estrategias, ¿no? En infraestructura carretera se puede reducir en una sola prácticamente, ¿no? Si lo leemos al final, la prioridad en todo caso es construcción de corredores troncales y transversales, darle mayor prioridad y completar esos corredores. El corredor Mazatlán-Matamoros, se puede decir que es el último corredor de los corredores troncales que corren de este a oeste, ¿no? Y sin embargo, de ese corredor para el norte de nuestro territorio hay una extensión de población, de territorio y de poblaciones en ese territorio que verdaderamente no tiene un corredor de ese nivel y de esa magnitud, ¿no? Corredores transversales o autopistas, digamos, transversales, ¿no? Entonces, esta estrategia de infraestructura carretera del actual sexenio en realidad fue elaborada en ese sentido, ¿no? Prioridad a la construcción de corredores transversales, ¿no? en el territorio. Dentro de ese corredor que estamos hablando, que sería el corredor transversal Mazatlán-Matamoros, se encuentra obviamente la autopista Mazatlán-Durango, que está con la promesa de ser entregada, creo que para el mes de octubre, si no tengo, digamos, un dato
más actualizada, ¿no? Pero al menos pienso yo que no se termine el sexenio si no es entregada, digamos, esa carretera. Con la construcción de esa carretera y con la entrega de esa carretera, prácticamente queda completado el corredor transversal Mazatlán-Matamoros, ¿no? Y ya existe por parte de nosotros y parte de nuestro centro, digamos, un trabajo elaborado, ¿no? Y los proyectos de inversión que se tienen que elaborar luego de haber ejecutado, digamos, una obra de tan magnitud como ha sido la autopista Mazatlán-Durango, ¿no? O sea, en realidad la región más beneficiada en ese sentido va a ser la parte sur del estado de Sinaloa, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que en este corredor, fíjense, se encuentran las ciudades de Durango, Gómez Palacios, Torreón, Saltillo, Monterrey y Reynosa, ¿no? Este corredor tiene una longitud de 1120 kilómetros y el tiempo de recorrido es casi de 10 horas 45 minutos, ¿no? Entonces adquiere una importancia tremenda, digamos, este corredor, sobre todo para nuestra región, ¿no? Porque el caso de Mazatlán prácticamente va a tener conectividad con esas ciudades que ahorita hemos mencionado, ¿no? Y bueno, es el sexto, ¿no? Es el sexto corredor en la parte norte de nuestra república, como nosotros lo hemos visto, ¿no? Acá tenemos nosotros este mapa, que es obviamente como parte de ese plan de infraestructura, ¿no? de este sexenio, y se vemos cómo está cortado, digamos, ese corredor, ¿no? De Durango a Mazatlán, ¿no? Obviamente no quiere decir que no exista carreteras, sí existe carreteras de Mazatlán a Durango, pero no carreteras con las especificaciones de autopista, ¿no? Ese es el detalle. O sea, si hablamos de corredores, estamos hablando nosotros de autopistas, ¿no? Donde verdaderamente los automovilistas o pasaje de carga pueda programar incluso el viaje, ¿no? Y bueno, el que nos interesa es obviamente ese corredor, ¿no? Transversal, Mazatlán-Matamoros, ¿no? Y cómo se completa, digamos, con lo que verdaderamente falta entregarnos antes de que termine, digamos, el sexenio, ¿no? Es una gráfica extraída del plan de infraestructura. La autopista Mazatlán-Durango tiene una característica, digamos, muy interesantes, y no quiero justificar, digamos, a los gobiernos anteriores, ¿no? Pero atraviesa obviamente una parte muy complicada de nuestro territorio, ¿no? Se refiere a la Sierra Madre Occidental, muy accidentada, y lo que se trata es que esta carretera, al final de cuentas, la anterior carretera, que el viaje dura 6 horas, ahora se puede hacer en 2 horas y media, ¿no? Verdaderamente. Pero sin embargo, fíjense, son 6 horas comparado a 2 horas y media, ¿no? Casi que son 3 horas y media de ahorro. Pero en cuestión de kilometraje, la carretera, la antigua, tiene 305 kilómetros, ¿no? La actual, vamos a decir así. Y la nueva, la autopista, va a tener 230 kilómetros, ¿no? Casi unos 75 kilómetros de diferencia. Aquí es la trayectoria que va a tener esta carretera, ¿no? Y es lo que hace, digamos, facilita, vamos a decir así, el trayecto, el viaje, ¿no? Y miren, la construcción requerirá de 56 túneles y 62 puentes, ¿no? Entonces, para cruzar esa Sierra Madre Occidental, ¿no? Pues es un proyecto, digamos, de alto nivel de ingeniería, ¿no? Para su construcción. Bien, ya antes de terminar, les voy a mostrar, digamos, este cuadro donde busca comparar,
¿no? Ciertas especificaciones de la carretera que estamos hablando, Mazatlán-Durango, y vamos a decir la carretera actual, ¿no? Vemos ahí la longitud, ya lo hemos visto, 305, 230, pero ¿qué pasa con el número de carriles? Se mantiene igual el número de carriles. Entonces, desde mi punto de vista, si nosotros hablamos que un corredor es una autopista que tiene 4 carriles, 2 por sentido, y aparte una autopista tiene que tener acotamientos, ¿sí? Más lo que sería su camellón, ¿sí? Todo eso debe de tener una autopista para dar seguridad casualmente al viajero, para el ahorro de tiempo, en fin, eso es un corredor, eso es una autopista, eso es una carretera de altas especificaciones a nivel internacional, ¿no? Que no las cumple, ¿no? Ancho de carriles, lo único que se ha aumentado, tenemos nada más un carril de ida y un carril de venida, no más que de 3 se aumenta a 3,5 metros, ¿no? Cada uno, más los acotamientos que va a tener 2,5 cada acotamiento. En realidad esto, lo que está sombreado, se puede decir, no cumple esa carretera con las condiciones de altas especificaciones, ¿no? Esta es la observación, ¿no? Esta es la reflexión, en todo caso, que le estoy haciendo, digamos, a esa carretera. Si el resto del trayecto del corredor Mazatlán-Matamoros son autopistas, estas hasta cierto punto puede tener una cierta limitante, ¿no? Puede haber una cierta limitante. Ahí le dejo para su reflexión, y creo que esas conclusiones ya lo hemos mencionado, ¿no? Pues por mi parte eso sería todo, ¿no? Agradecemos la participación del doctor Saavedra, y damos entonces ahora el uso de la voz al doctor Jorge Rafael Figueroa Neves. En principio querría agradecer, al igual que lo hizo el maestro Saavedra, la invitación de parte de las autoridades de la facultad para participar en estas actividades que se enmarcan en los festejos del 60 aniversario de la creación de la licenciatura en Economía en principio, pero que luego de constituida la facultad pues trasciende obviamente a toda ella. La conferencia, como se publicitó, era para que hablásemos nosotros sobre desarrollo local e infraestructura, como lo hizo el doctor Saavedra. Yo me voy a concentrar fundamentalmente en el desarrollo local o en el desarrollo regional, diciendo en principio que el desarrollo local, sin entrar en demasiado detalle, tiene que ver con la posibilidad de bajar un nivel, por decirlo de alguna manera, en el estudio de los ámbitos regionales, para ir al estudio de los territorios, de los municipios, de las localidades. Pero más que eso, es toda una metodología particular, especial, que se suele utilizar para el análisis de las regiones, la que le da la connotación de desarrollo local. Por esa razón, más allá del ámbito geográfico al que se haga referencia, en realidad se puede hablar de desarrollo local también cuando estamos hablando de entidades federativas, o cuando, como en el caso del que me voy a ocupar yo enseguida, hablo de un conjunto de entidades federativas. En realidad, las características fundamentales del desarrollo local tienen que ver con la idea de que para hacer una propuesta, para presentar una iniciativa de desarrollo local, se requiere primero conocer el entorno, conocer el territorio, hacer un diagnóstico integral que abarque aspectos productivos, aspectos sociales, aspectos de infraestructura como los que comentaba el doctor Saavedra, aspectos políticos, institucionales, etcétera, etcétera.
El diagnóstico es fundamental. Otra característica del desarrollo local es la idea de la conveniencia de que en el diseño de las propuestas o estrategias de desarrollo se involucre a la población, a los beneficiarios, a los afectados, si es que los hay en sentido negativo, y que las propuestas de desarrollo no vengan como suelen venir en los esquemas tradicionales de desarrollo regional desde arriba, impuestas muchas de las veces por políticas públicas, regionales o nacionales e incluso internacionales, en las que poco tienen que ver la población que vive en esas localidades. Poco se beneficia también porque el empleo es para otras personas, los ingresos no se quedan en las regiones, etcétera, etcétera. El desarrollo local plantea, como decía, que esas iniciativas tienen que surgir, tienen que partir de quienes viven en las comunidades, quienes se pueden beneficiar y perjudicar por la toma de decisiones. Y otra característica del desarrollo local es que las estrategias que se implementen tienen que ser estrategias de mediano y de largo plazo. No pueden ser, como en muchas ocasiones han sido, en el territorio en el que nos toca vivir, ocurrencias cortoplacistas de un sexenio o de 2 sexenios que se deshacen de la noche a la mañana y que luego hay que volver a empezar cada vez que inicia un sexenio de gobierno. Nuestro estado, en teoría, ha sido o se ha dedicado a la industria textil, pero eso no funcionó, esa idea duró durante un sexenio. Después se habló de que la industria del software era lo nuestro y que a eso debíamos apostarle, tampoco ha funcionado. Y entonces ideas van, ideas vienen, pero no hay una estrategia de largo plazo que nos sitúe en la posibilidad de generar condiciones para un crecimiento económico sostenible. Justamente en esa idea, nosotros en el centro al que ya han hecho mención el maestro Rentería y el doctor Saavedra, diseñamos un proyecto de investigación que intenta proponer una estrategia de desarrollo regional integrado en el que no solamente veamos a Sinaloa de manera aislada, sino que lo veamos como parte de una región, y en esa región estamos incluyendo nosotros también a las entidades federativas de Baja California Sur y de Sonora. Creemos que en estas 4 entidades federativas hay una suerte de actividades complementarias de apoyo, de tradición, de cooperación entre las 4 entidades federativas en diversos sentidos, algunos de ellos se los voy a mostrar enseguida, que nos permitirían pensar en la conveniencia de diseñar estrategias de política económica y políticas públicas pensadas no para cada entidad federativa en lo individual, sino pensadas para la región. Y eso nos lleva entonces a pensar en una competencia, en el buen sentido del término, entre regiones a nivel nacional, no entre entidades federativas, sino entre regiones, y que la experiencia que nosotros desarrollemos, la propuesta que nosotros hagamos, luego pueda trasladarse al análisis de otras regiones para que luego podamos tener condiciones similares, de desarrollo al interior de las mismas. Bien, pues este proyecto recibe el nombre de construcción de una estrategia de crecimiento regional integrado, particularmente para el noroeste de México. El punto de partida para nosotros ha sido regionalizar el país. Hay muchas regionalizaciones ya del país, nosotros hicimos la nuestra, la propia, considerando que más allá de las agrupaciones tradicionales que se han hecho de entidades federativas, era importante identificar las regiones de acuerdo a la tradicional cooperación en términos de actividades productivas, culturales, sociales que han desarrollado las entidades federativas,
pensando fundamentalmente, porque eso lo pensamos para nuestra región, de que lo que pueda resultar benéfico para una, lo puede resultar, si se diseña una estrategia de integración, adecuado para el resto de las regiones que conforman esa región. Entonces, organizamos esas 7 regiones y por razones naturales nosotros consideramos a la nuestra como la número 1 y empezamos a compararlas con el resto de las regiones para una serie de variables. En principio, habría que decir que nos encontramos con que no íbamos a partir de cero. Hay gran cantidad de estudios que ya se han hecho para analizar no en lo individual lo que pasa en cada una de las entidades federativas, sino lo que pasa en esta región del noroeste de México. Y hemos encontrado trabajos que tienen que ver con actividades productivas, en algunos casos con la horticultura en el noroeste de México, con la acuacultura en el noroeste de México, con la ganadería en el noroeste de México, etcétera, etcétera. Pero hemos encontrado también trabajos que hacen mención y que caracterizan la cultura en el noroeste de México, las cosas que nos son afines en el noroeste de México. Encontramos también trabajos que tienen que ver con la educación, las universidades que compartimos, estudiantes de Sinaloa en las universidades de Sonora, de Baja California y viceversa, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces, ahí aparece una lista de algunas de las variables que nosotros nos permitió agrupar esos estudios de acuerdo con la identificación de la temática a la que se refieren esos estudios. Un punto de partida en este estudio es la consideración de parte nuestra de que de las variables que explicarían la existencia de mejores condiciones de bienestar en ciertas regiones o el mayor crecimiento económico en ciertas regiones, una de las variables que sigue teniendo un peso fundamental es el desarrollo de la actividad industrial. Y buscando si esto todavía tiene vigencia, hicimos un ejercicio muy básico de correlación entre el PIB per cápita de las entidades federativas de México y de las regiones de México, esas 7 regiones de las que les hablé, para buscar qué tan correlacionado está el PIB per cápita regional y el PIB per cápita estatal, con variables como el peso que tienen las actividades manufactureras en cada uno de los PIB estatales, por ejemplo, o qué porcentaje del total de la producción estatal corresponde específicamente a la producción industrial. Un poquito de conocimiento básico de estadística y particularmente de correlación les señalaría en estos recuadros en amarillo que aparecen ahí que la correlación es bastante fuerte, concluyendo en consecuencia que sigue siendo cierto que los estados, que las regiones en las que hay un mayor peso del sector manufacturero son las que más han crecido en los últimos 15 años. Son también donde el PIB per cápita es más alto, es decir, donde la gente vive en términos relativos mejor. Quisimos presentar este ranking por regiones. Recuerden que la nuestra es la región 1 y la puse en amarillo, y entonces ahí tenemos 3 cuadros que nos ubican a nivel nacional por regiones en este conjunto de 7 regiones. En el PIB per cápita total nuestra región está en el tercer lugar, lo mismo en el PIB per cápita por ocupado, y en tasa de crecimiento la nuestra es también la del tercer lugar, ni bien ni mal. Y cuando valoramos el valor de la producción manufacturera en términos per cápita por regiones, ahí ya no estamos tan bien. Ahí estamos en el 5º lugar a nivel nacional de 7 regiones que hemos nosotros considerado. Debo decir
que estamos en el quinto lugar, a pesar de que una de las entidades federativas, en este caso Baja California, tiene de manera individual un peso muy importante en el contexto nacional. Pero su participación, digamos, no le alcanza cuando vemos lo que pasa en Baja California Sur y en Sinaloa particularmente, porque Sonora también tiene una actividad manufacturera importante para alcanzar una posición relevante. Estamos pues en el quinto lugar a nivel nacional. Hay sin embargo algunas actividades que sí tienen un peso en términos relativos relevante en esta región. En esta tabla, por ejemplo, la industria manufacturera se dividió en las clásicas 9 divisiones en las que suele dividirse la industria manufacturera. Y ahí vemos que la región 1 tiene un peso, digamos, destacado en la industria de alimentos, en la industria de madera y en la industria metálica. En el primer caso, obviamente por el peso de Sinaloa, y en los otros casos particularmente por Baja California. Otro ejercicio que hicimos recientemente en esta misma idea tiene que ver con la importancia que tiene, un poco haciendo la comparación de lo que decía el doctor Saavedra, de la importancia que tiene la infraestructura. Otra variable que se considera fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo económico es el nivel que guarda el llamado capital humano, la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces hicimos un ejercicio a partir de los resultados de unos estudios que se realizaron recientemente, donde se toma a un conjunto de variables relacionadas con la ciencia, la tecnología e innovación, y elaboramos esa tabla que ustedes están viendo. Esa tabla tiene por renglones las variables a considerar, que son el número de posgrados en el PNPC que hay en cada una de las regiones, el número de miembros del SNI que hay en cada una de las regiones, los centros de investigación que hay en cada una, cuántos o cuántas personas con posgrado hay en cada una de las regiones, cuántas casas con computadora y con internet hay en cada una de las regiones, etcétera, etcétera. Un poco para aclarar lo que la tabla nos muestra, o para facilitar más bien la interpretación de la tabla, señalamos ahí en azul los casos en los que una región ocupa para esa variable la primera posición o el lugar más importante, y en amarillo la ocasión en la que tiene el último lugar. De modo que lo que podríamos observar, observando particularmente la región de nuestro interés, que es la región 1, que nosotros tenemos como región dos primeros lugares. Somos a nivel nacional el primer lugar como región en número de casas habitación con computadora, y el número 1 también en casas con internet, con acceso a internet. Pero tenemos en contraparte el último lugar en presupuesto destinado a ciencia y tecnología. Ahí tenemos el último lugar por regiones a nivel nacional. Otras regiones, como las 6 por ejemplo, ocupan una buena cantidad de primeros lugares, y otras, pues no es consuelo, pero están peor que nosotros, como las 5, con una buena cantidad de últimos lugares, ¿no? Ahora, aquí estamos analizando todas las regiones en su conjunto. Cuando las vemos ya comparadas específicamente con el resto de las regiones, un poco para verlo de manera más clara, pues ahí vemos porcentaje de viviendas con computadora, en primer lugar como dije, porcentaje de viviendas con internet, en primer lugar también. Población, este es un lugar relevante, mayor de 18 años con posgrado, tenemos el segundo lugar, pero como hicimos un ejercicio donde quitábamos
al DF y otro donde sí consideramos al DF por la concentración de actividades en el centro del país. Cuando quitamos al DF de la región 6, nuestra región salta a la primera posición. En matrícula en posgrado tenemos el tercer lugar a nivel nacional, en matrícula en licenciatura el segundo lugar a nivel nacional y el segundo lugar también a nivel nacional en integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Estos datos podrían darnos la idea, bueno, y nos dan la idea de que finalmente la región a la que pertenecemos no está tan mal. Estamos en buena posición. ¿En la región que tú hiciste? En la región que yo hice. En la región que yo hice. Pero cuando, digamos, desmenuzamos la región y entonces ahora vemos a las entidades federativas que la conforman, y ahora aparece Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, para las mismas variables, ahora vemos los colores y vemos que como entidad federativa nos va como nos iba la región 4. O sea, mayormente tenemos verdes aquí. Somos el último lugar en la región en una buena cantidad de variables. En número de becas, en centros de investigación, en población con posgrado, en viviendas con internet, con computadora. Tenemos los últimos lugares en esta región. Y los primeros lugares están concentrados en Baja California. Luego, las mismas variables quise presentárselas acá, destacando la posición que tienen las entidades federativas de la región para que veamos una suerte de ranking a nivel nacional. Desafortunadamente, para nosotros, de todas las regiones, en la mayoría de las variables, creo que salvo en una, Sinaloa tiene el último lugar. Ahí eso lo pueden ir viendo ahí ustedes, ¿no? Son población con posgrado, investigadores en el SNI, posgrados en el padrón de CONACYT. Ahí estamos en penúltimo lugar, pero volvemos a los últimos lugares en el resto de variables, que son becas nacionales y centros de investigación. Algo que nos pareció también relevante compartirles, y que bueno, está quedando en ese estudio del que les hice mención, se está haciendo, es la fuerte migración que hay, el fuerte contacto que hay entre las entidades federativas de la región. Estas cifras que les muestro enseguida dan cuenta de lo que les comento. Por ejemplo, miren, Baja California tiene una población de poco más de 3 millones de habitantes, pero de esa población prácticamente 4 de cada 10 no nació en Baja California, nació en otro lugar del país. Y de ese porcentaje de no nacidos en la entidad, prácticamente el 30% son de alguna entidad de la región, es decir, o son de Sonora, de Baja California Sur o de Sinaloa. Y más específicamente, que ese es el dato que aparece al final en este recuadro, el 64% son de aquí de Sinaloa. De esos que en Baja California no nacieron ahí, nacieron en una entidad de la región. Y lo mismo pasa con Baja California Sur. El 40% no nació ahí, el 27% es de alguna entidad de la región, y de esos, el 64% son sinaloenses que viven en Baja California Sur. Muchos de ellos, mano de obra calificada, estudiantes, por cierto, de los tecnológicos, de los CONALEP, que encuentran más fácilmente trabajo en Baja California o en Baja California Sur que aquí en Sinaloa. Luego tenemos a Sinaloa, a Sonora, donde también el 80% prácticamente de los no nacidos en Sonora y nacidos en la región son de aquí del estado de Sinaloa. Un par de datos más adicionales. Miren,
no lo tenemos todavía sí documentado, sí está redactado, pero no lo incluimos en esta presentación. Algo que también resulta relevante es un poco en la tónica de lo que comentaba Benjamín, tomar en consideración la importancia de la infraestructura en la región. Las entidades federativas vecinas nuestras, como Sonora y Baja California, han avanzado muchísimo en la industria manufacturera. Particularmente destaca el caso de Sonora, donde prácticamente el 50% de la producción nacional relacionado con la aeronáutica se produce ahí en el estado de Sonora. Ahí está la planta más grande de automóviles de Latinoamérica, la Ford también, que Sinaloa le saca poco provecho en términos de empleo y de relaciones y de producción de, digamos, de insumo para esa actividad. Y nosotros pensamos justamente de esta integración se podría derivar un ejercicio benéfico para el resto de las entidades federativas y particularmente para Sinaloa. De igual forma, en Baja California, ustedes lo saben, la industria metálica tiene un peso también muy importante, la aeronáutica también, la producción de partes de computadores, etcétera, etcétera. Por eso, decía, muchos de nuestros estudiantes se van para allá, pero no a partir de una estrategia planificada, es porque alguien les propuso, es porque se enteraron, pero no hay una, digamos, una estrategia de movilidad de mano de obra o de formación de estudiantes en nuestras universidades, pensando no en que vayan a trabajar necesariamente en Sinaloa, sino que encuentren y tengan áreas de oportunidad para trabajar en estas otras entidades que forman parte de la región. Bien, pues finalmente nuestra idea es que para que lo que nosotros nos hemos planteado como propósito finalmente alcance el éxito que nosotros avisoramos, es necesario que más allá de la apreciación en términos políticos que ya está en el discurso de los gobernadores, pero que mucho me temo se puede quedar a ese nivel, es necesario convencernos, quizás primero los académicos y luego convencer a los políticos que como duran poco los puestos y tienen poca idea de lo que tienen que hacer, pues muchas veces se les van los 6 años y saltan a otra responsabilidad pública y se olvida de lo que prometieron o no alcanzaron a cumplir lo que habían planteado. Entonces nosotros pensamos que se necesita construir o tener una visión compartida de largo plazo entre las 4 entidades federativas, que tienen que identificarse los temas estratégicos y que tiene que haber acuerdos de trabajo sobre esos temas estratégicos, que hay que pensar en la posibilidad de conformar redes de ciudades a partir de planes estructurales, que es necesario también, que no existe ahora, si esta idea prospera y que ya la han retomado, como decía, las autoridades de las 4 entidades federativas, es necesario pensar en la creación de instituciones para el manejo de esos temas estratégicos, instituciones regionales, el Centro de Estudios del Noroeste sobre Desarrollo Sustentable, por ejemplo, por poner un ejemplo, o el Centro de Estudios sobre Infraestructura para el Noroeste de México. Tiene que haber, creemos nosotros también, una entidad territorial que tenga carácter regional y que se reconozca por las autoridades de las 4 entidades federativas. Y finalmente, y esa es la tarea en la que nosotros estamos comprometidos, es diseñar e instrumentar una política de desarrollo regional integrado, decimos nosotros, para el noroeste de México. Es eso. Muchas gracias.